adelante. Entonces, en esta ocasión vamos a comenzar con la participación de Tere, que Tere va a hablarnos el día de hoy de imprenta e impresores en Puerto Rico, 1806-1840. Pues tienes la palabra, Tere. Adelante. Muchas gracias, Laura. Pues primero que nada, agradecer la invitación. Es un gusto realmente, aunque lo estamos diciendo continuamente, pero la verdad es que sí es un gusto vernos, vernos a todos y sobre todo que esta iniciativa de Laura continúe, que siga sin interrupciones, que busquemos la manera de que así suceda para seguirnos viendo y comentar los trabajos que estamos realizando. Yo el día de hoy les voy a hablar sobre un trabajo que vengo realizando desde hace algunos años, que está todavía en proceso y que pues los comentarios que el día de hoy me puedan hacer pues serán de mucha utilidad para el tema que estoy discutiendo. Hoy voy a hablar solamente de la imprenta y de los impresores, pero este trabajo tiene que ver con la imprenta, los impresores y los primeros lectores en Puerto Rico. Entonces, pues quiero decir que son varios los autores que en la historiografía sobre la prensa en la isla de Puerto Rico se han entretenido en encontrar la fecha exacta del establecimiento de la primera imprenta, así como el nombre del primer impresor. Uno de los últimos en documentar la hipótesis de ambos hechos es el periodista español Miguel B. Márquez, quien a lo largo de una serie de ensayos y sobre la base de documentación recuperada recientemente, proporciona nuevas luces de los inicios de la prensa puertorriqueña. Y no me voy a entretener en las tesis que presenta, pero aquí lo más interesante de esta intervención de Márquez es que hasta el momento y por la falta de una colección del impreso, se desconoce si la Gaceta de Puerto Rico apareció efectivamente el 3 de mayo de 1806 y a partir de esa fecha se publicó sin interrupciones. Lo que podemos afirmar es que además de los números ordinarios de los días miércoles y sábado, el impreso contaba con un suplemento y números extraordinarios, los cuales aparecían cuando se presentaba algún acontecimiento urgente que se debía publicar. También es importante señalar para este trabajo, pues me ha sido de mucha utilidad lo que ha hecho recientemente también la historiadora puertorriqueña Lisette Cabrera Saucedo sobre la imprenta, los impresores y los trabajos que en estas impresas se hicieron a lo largo del siglo XIX. Ambos autores concuerdan con que en el año de la llegada de la tipografía a Puerto Rico y también concuerdan con el nombre del primer editor impresor. Los dos, desde sus propias interpretaciones, centran esa antigua disputa y fortalecen la idea de la llegada tardía del artefacto tecnológico. Esto es otro tema que discuto porque parece que en la historiografía puertorriqueña se ha señalado continuamente la llegada tardía de la imprenta y pues si la medimos en relación a otros países, me parece que está en el contexto de la globalización que tiene el fenómeno de la impresión a nivel internacional y esto da también una perspectiva distinta respecto de que siempre se señala que Puerto Rico llegaba con atraso a las cosas. Ahora bien, subsisten otros enigmas alrededor de los cuales se puede abrir una nueva discusión de la modernidad finisecular. En el ensayo, que es el ensayo de largo aliento, nos centramos en documentar las transformaciones que al interior de la sociedad puertorriqueña trajo consigo la introducción de la imprenta como proceso sociotecnológico y cultural que modifica las antiguas formas de comunicarse, sus prácticas, los valores y los espacios destinados para el debate público, la conceptualización de lo público y sus públicos.
Nos interesa documentar en el tiempo la huella de la cultura impresa en las primeras décadas del siglo XIX, las formas en que llega para quedarse como medio de comunicación, pero también como forma de imposición de las ideas, al legitimarlas a través de los impresos, sus cambios y percepciones en su relación con los poderes públicos para ejercer el control social y político en una plaza de carácter militar. Bajo este marco, hoy les hablaré de la primera parte del ensayo sobre los usos sociales y mercantiles de la imprenta como taller tipográfico, que en manos del gobierno de Puerto Rico propició el establecimiento de nuevos oficios y de distinciones sociales en la medida en que el objeto del impreso penetraba en distintos ámbitos de la cultura social con el uso extensivo de la imprenta. Durante el periodo de estudio de 1808 a 1840, encontramos que aparece la figura del impresor como agente de cambio que a través del oficio que practica y la división del trabajo que se sucede al interior de imprimir periódicos, genera nuevos saberes y prácticas sociales, las cuales consideramos fortalecen la circulación y socialización de una cultura política a pesar de la censura, al tiempo que vigoriza los valores civiles en una plaza militar. Otra figura que nos atrae y que queremos tocar es la del suscriptor de periódicos como agente, que modifica la forma de entender la escritura impresa y la lectura con temas de interés local, pero también nacional. El suscriptor que hace las funciones de consumidor de un producto con un valor monetario, de público y lector de nuevos bienes culturales representados en periódicos, folletos, libros que adquieren un valor en el mercado. La ponencia se sustenta en información extraída de la prensa periódica, fundamentalmente de la Gaceta de Puerto Rico, y de documentos del Archivo Histórico General de Puerto Rico, de la parte que corresponde a imprenta. Por iniciativa del gobernador Toribio Montes, bajo el mando supremo de la Capitanía General en 1806, se instala la primera prensa en la isla. Desconocemos el modelo de artefacto que procedente de los Estados Unidos llegó al primer taller establecido por el gobierno militar. El propósito de la autoridad al comprar esta pequeña imprenta era la de difundir por toda la isla en el menor tiempo posible los papeles oficiales que dictaba la autoridad para que la población, que se incrementaba a pasos agigantados debido a los éxitos de la producción azucarera, estuviera informada de las normas que se debían seguir como súbditos de la corona. Con ese fin, en los primeros años, en la Gaceta de Puerto Rico se dieron a conocer los edictos, las circulares, leyes, decretos y las noticias más importantes de lo que acontecía en la metrópoli y en algunos de los partidos en que se dividía la isla. La utilidad pública del primer papel periódico, además de instruir a la población con un bajo costo, esto lo decía el propio gobernador, de contribuir a manera de informar a los sectores más dinámicos de la sociedad, la circulación de la Gaceta materializaba la presencia de la autoridad al mismo tiempo que conceptualizaba la sensación de unidad espacial como forma de mantener el orden establecido. Entre 1808 y 1812, periodo en el que hemos podido consultar con mayor regularidad los números de la Gaceta, pudimos constatar el carácter gubernamental del impreso y la presencia imperativa y a veces mediadora de la autoridad en la construcción de un discurso sobre lo que acontecía a partir de la caída de Fernando VII y el primer liberalismo político. En la medida en que la situación
de gobernabilidad se complicaba en la región Caribe, con lo que acontecía en la isla de Santo Domingo, los medios los miedos sobre el desorden que se pudiera extender a la isla de Puerto Rico y la posibilidad de levantamientos de negros se visibiliza en la prensa. Por comunicaciones aparecidas en la Gaceta, hemos podido verificar que aun cuando nace con una periodicidad, en este periodo se hizo uso de números extraordinarios y suplementos para dar a conocer la problemática de la región. Ahí se divulgó la caída de Fernando VII. En las páginas de la Gaceta se dieron a conocer algunos de los problemas de las reales algunos de las proclamas, las reales cédulas y las noticias de lo que sucedía en la isla vecina de Santo Domingo, lo que acontecía en Venezuela o en Cartagena de Indias. El miedo al levantamiento de negros esclavos, la importación de las ideas sobre la independencia y la prevención a una extensión del conflicto provocó que en el caso del suplemento del 17 de agosto de 1808 se publicara la Real Cédula emitida por la Suprema Junta de Gobierno y la proclama de adhesión que en respuesta a la misma emitía el gobernador Toribio Montes a los, y cito, leales y valerosos españoles puertorriqueños, para informarles de la imperiosa necesidad que requería la corona para reunir y recibir donativos que les permitieran atender los gastos de defensa de la invasión napoleónica. Y este es uno de los ejemplos de la serie de temas que se suceden en este periodo, con los cuales vemos cómo de alguna manera hay una comunicación y un interés permanente del gobierno local por mantener la comunicación con los sectores más dinámicos de la sociedad y sobre todo vemos que hay una gran preocupación y está el tema constante, ¿sí?, de lo que está sucediendo en el caso de Haití. Ahora bien, voy a entrar ya en la materia que me interesa respecto de los impresores. Por documentos localizados en el Archivo General de Puerto Rico, sabemos que para 1817, y aquí voy a proyectar, permítanme tantito, ya habíamos ensayado este asunto. A ver, compartir. ¿Sí se ve mi pantalla ya? ¿Se ve la pantalla? Se ve tu ve la pantalla, Tere, ahora pero, sí, Ahí ahora está. pero sí, ahora ya. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, les decía que... Faltaría agrandarlo, Tere. ¿Perdón? Faltaría agrandarlo. Faltaría agrandarlo, Tere. ¿Faltaría qué, perdón? Agrandarlo. Sí, ampliarlo. No te entendí. Ampliarlo. Perdón. Ajá, ahí No, va. disculpa, ¿eh? Ahí está. Ok. Bueno, entonces les decía que sabemos que en 1817 Pedro Tomás de Córdoba, teniente general de Puerto Rico, de infantería oficial, primero de la Secretaría de Gobierno y capitán general de la isla, era el director de la imprenta y redactor de la Gaceta. Y gracias a estos documentos sabemos, ¿sí?, cuál era el salario que recibía, ¿sí?, el sueldo anual que tenía, el sueldo mensual y anual. Era el director de la imprenta y el redactor, de lo que se desprende que la tarea de instruir a un bajo costo, que son las palabras que señalaba
el gobernador general cuando llegó la imprenta, ¿sí? Em, pues tenía ya un valor al interior de la población, ¿sí? Aunque la imprenta sigue en manos de los militares hasta 1839 más o menos, ¿sí? Aunque la imprenta sigue en manos de los militares, de esta información que tenemos, vemos nosotros que se desprende que la tarea de instruir a un bajo costo a un porcentaje de la población, aunque seguía en manos de los militares, poseía que poseían una amplia instrucción por parte de la corporación, pues ya tiene también un carácter y un valor social. De acuerdo a la relación de empleados que logramos reconstruir, ¿sí? Al interior de las oficinas de la imprenta existía una división del trabajo al contar con un director redactor, el encargado de la oficina de la imprenta, el primer y segundo cajista, un empleado que manejaba los tornos y un segundo prensista cuyo sueldo oscilaba entre 15 y 20 pesos mensuales. En 1820, el personal que laboraba en los talleres de la imprenta se había incrementado, ¿sí? El director de la imprenta era un médico honorario de la Real Familia, José de Espaillat Tavares, que es además quien inicia en 1816 la primera cátedra de medicina en Puerto Rico, y gracias a los registros de la contabilidad que él lleva durante su mandato, contamos con información que nos señala que fungía como redactor de la Gaceta. La imprenta funcionaba además con un encargado de la oficina, 4 cajistas contratados, 2 prensistas con sus respectivos ayudantes para el funcionamiento de la prensa, así como un repartidor para los papeles públicos. El repartidor andaba a caballo por diferentes pueblos, sobre todo en las alcaldías, llevando el periódico. Gracias a estos registros pudimos detectar el incremento del personal, de las funciones que realizaba cada uno de ellos, así como conocer el salario mensual que percibían. Para 1820, la imprenta se encontraba ubicada en la calle de Fortaleza. Es importante recalcar, aun cuando el periódico al que nos referimos se ha reconocido como una de las etapas más importantes en el auge azucarero, es sorprendente el incremento que en los salarios tienen los trabajadores, el cual se multiplicaba respecto de lo que se ganaba en 1816. En 1816, por ejemplo, el director redactor ganaba 20 pesos. De la información que nos arroja este cuadro y de uno de los ejemplares de la edición de la Gaceta, podemos deducir que al interior de los talleres de la imprenta había una clara división del trabajo. Cada actividad requería de un grado de habilitación específica. El director redactor era el responsable del diseño y contenido de la información que daba cuerpo a cada uno de los números del periódico, de los manifiestos y libros que se editaban en su prensa cuando estos comenzaron a aparecer, mientras que el encargado de la oficina coordinaba el proceso productivo, ya fuera la impresión de un papel periódico, la edición y la corrección de estilo de un libro o edicto. El impresor era una persona con amplia experiencia y habilidades gramaticales para percatarse de los errores que pudieran ocurrir párrafos. Espera un momentito, Tere, porque hay mucho ruido. No sé si alguien más tiene abierto su micrófono o Sí, solamente soy yo la que oigo como las interferencias y es en mi casa, ¿no? ¿Todos sí, tienen yo eso? también estoy escuchando. Ah, Sí, te ya. Sí, yo escuchan, también sí, estoy te estoy escuchando. escuchando. Ok, Sí. esperemos que. Ok,
Y Nina es la única que tiene que estar ahí como en ascuas porque como se le va y viene el sonido que ni le mueva. Perdón, Tere, perdón. Sí, ya. ¿Se escucha? No, ya no se escucha, ¿verdad? Ok, Sí. Ujú. bien. Entonces decía que el impresor era una persona con amplia experiencia y habilidades gramaticales para percatarse de los errores que pudiera contener el armado de las oraciones en los moldes organizados por los cajistas. Era el responsable también de que la prensa, una vez puesta en marcha, la maquinaria no dejara de funcionar a lo largo del día y que los ayudantes y aprendices en su labor siempre armonizaran, acompañaran el proceso de prensado y de secado de la tinta en el papel. También a ellos correspondía el doblado de los pliegos y la secuencia de la paginación. Los salarios de los directores, del director y de los encargados de la oficina y demás operarios, aunque variaba de un año a otro, estaba estipulado en pesos y se pagaba mensualmente. Ahora bien, una vez que le damos seguimiento a cada uno de los años de la información contenida en la información que sacamos del archivo, nos pudimos percatar que la mayor parte de las ocasiones los trabajadores de la imprenta, primero, que la imprenta se manejaba casi siempre en números rojos y los salarios de los empleados se pagaban con mucho retraso. Esto tiene que ver con cómo se concibió la idea de los suscriptores. Los suscriptores eran quienes de alguna manera con lo que aportaban, digamos, contribuían a a la organización monetaria y financiera de la imprenta. De ahí que existan recibos en los que se habla de que la percepción de los salarios se retrasa porque los suscriptores no han pagado con puntualidad sus obligaciones. Otra de las cuestiones que vamos a encontrar nosotros es quiénes son los primeros impresores y tenemos nosotros en la primera información, digamos, de 1806 a 1811, no tenemos datos, no hemos encontrado todavía datos importantes. Sabemos que a partir de 1814 y 15 es Alejandro Ramírez, el intendente y el que es el responsable de la Hacienda Pública, quien hace el cargo de director. Después es Pedro Tomás de Córdoba, Jesús Espaillat, Valeriano San Millán, Francisco Fernández de Castro. Bueno, aquí están los nombres de las personas. Lo que me interesa en este caso es que hay un personaje que a lo largo de 1808 y hasta 1846 va a aparecer como un sujeto que está permanentemente ligado al trabajo de la impresión, que es Valeriano San Millán, del cual hasta el momento he logrado localizar algunos datos, pero no sé si cómo llega a Puerto Rico, si hasta donde he encontrado tampoco él es militar, o sea, aquí también esto es otra cuestión importante porque los demás personajes que aparecen en este cuadro, hasta el propio José Espaillat, pues es un médico militar, ¿sí? Entonces todos están vinculados a esta parte que tiene que ver con la historia militar de Puerto Rico. Pero en el caso de Valeriano San Millán, no tengo exactamente los datos, creo que él tiene un carácter civil. Vamos a encontrar también información sobre el tipo de trabajos que empiezan a realizar, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar información a partir de 1820, la imprenta del gobierno no solamente va a editar la Gaceta de Puerto Rico, sino también otro periódico que se llama El Investigador. Los trabajos que se hacen en la imprenta, pues son esquelas, ¿sí? Son ediciones de manifiestos, son comunicados, pero también ya vamos a ver cómo la propia población empieza a participar y empieza a mandar a hacer trabajos
de edición que necesitan los ayuntamientos sobre cuestiones que quieren señalar, sobre las fiestas que se organizaban. Hay una edición en 1821, hay una edición y un encuadernado de la Constitución de 1812 que se hace en los talleres de la imprenta. Y lo más importante que vamos a encontrar nosotros y en lo que también estamos trabajando es en la lista de suscriptores, ¿sí? Y nosotros vamos a encontrar que la Gaceta contaba con una lista de suscriptores, quienes son los primeros lectores, ¿sí? En el caso de la ciudad de San Juan Bautista, esta lista llega para 1821 a 95 personas, de las cuales hay 3 mujeres, ¿sí? A las cuales estoy tratando de indagar, o sea, cuál es su origen. Pero también eran suscriptores todos los encargados de los ayuntamientos, con lo cual, desde su origen, la prensa y la idea de Toribio Montes es que cada ayuntamiento reciba un número determinado de periódicos y se vean obligados a estar subsidiando el costo que tenía la imprenta. También va a haber listas de personas que se les considera como personas honorables de la mayor parte de los pueblos principales. La suscripción del papel periódico tenía un costo mensual, como he señalado, de $1, ¿sí? Y ya he encontrado las listas, como lo que les estoy mostrando en la pantalla, ya de nombres particulares, del lugar, el pueblo al que pertenecen las personas, la fecha en que se suscriben al periódico y la serie de adeudos que tienen y cómo se les está continuamente requiriendo que se pongan al día sobre el pago de las suscripciones. Otros suscriptores eran los integrantes de la Sociedad Económica de Amigos del País, que de acuerdo a otro tipo de trabajos que he desarrollado sobre el tema, para 1824, ¿sí? Era de 189 miembros, entre ellos pues se encontraba desde el gobernador, el obispo, las altas jerarquías del gobierno militar, sí, pero también ahí estaban los párrocos, los alcaldes, los profesionistas, y para 1821, les digo, el número de suscriptores era de 189. El conocer los nombres de las personas que aparecen como suscriptores nos ha permitido iniciar una labor de investigación de quiénes eran los lectores de la Gaceta, sin que esto quiera decir que eran las únicas personas que tenían conocimiento de lo que se difundía en sus páginas, ya que también existía a través de las tertulias la lectura de los impresos, pero también en las plazas, en los talleres y sobre todo con el desarrollo armónico de la producción azucarera, su tecnologización, la apertura de talleres y del desarrollo del tabaco, pues vamos a encontrar otro tipo de lectores que, digamos, a los cuales o que escuchan lo que se lee en voz alta sobre este tema. En el año de 1835, por iniciativa de la Sociedad Económica de Amigos del País, aparece la primera biblioteca o lo que le llaman el primer centro de lectura, ¿sí? En el caso de Puerto Rico y en la ciudad de San Juan, ¿sí? Y ahí con horarios específicos también empieza esta labor de la lectura en público en un sitio, digamos, en un espacio que se resguarda para ello y una de las primeras fuentes de lectura pues son la Gaceta de Puerto Rico, ¿sí? Se ponían tablillas, el tamaño del periódico, para que los lectores hicieran en silencio y en horarios determinados la lectura de y de otros impresos que también estamos localizando.
Estamos localizando la información de cada uno de los textos que se editaron, sobre todo, digamos, quien más regularmente aparece como editor de diversos impresos y de los primeros libros que se imprimen en Puerto Rico, pues va a ser Valeriano San Millán, de quien, como les digo, no tenemos suficiente información. A partir de 1822 también encontramos que la imprenta no solamente es el espacio en donde se imprimen los periódicos y los edictos y todo esto que les dije, sino que también hay una oficina que hace las veces de librería. Ahí se empiezan a vender los textos que se editan y ahí se empiezan a vender también los periódicos. Pues esto sería lo que tengo hasta aquí y muchas gracias por su atención.